Hola, habitantes de las sombras. Soy Dante, y estoy feliz de tenerlos aquí, listos para otra historia que les helará la sangre. Antes de empezar, dejen en los comentarios de qué país me ven y a qué hora ven este relato. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de las historias que les traigo cada día. Ahora, prepárense, porque lo que viene les hará mirar 2 veces cada sombra en su habitación. Nunca fui de creer en cosas oscuras, menos en brujería. Siempre tuve esa mente escéptica que prefiere buscarle una explicación lógica a todo lo que ocurre. Pero lo que me pasó, lo que viví con mis propios ojos, eso me hizo cambiar por completo. A veces pienso que contar esta historia es una forma de advertencia, de sacarme de adentro todo lo que me persigue todavía por las noches. Pero también lo hago porque tengo la esperanza de que, al decirlo en voz alta, deje de atormentarme. Todo comenzó hace unos 5 años, en un pequeño pueblo llamado San Mateo del Monte, ubicado en las sierras del norte de Veracruz, México. Yo había llegado desde Jalapa por cuestiones de trabajo. Me ofrecieron una plaza de profesor en la telesecundaria del lugar. Era un cambio radical para mí, acostumbrado al bullicio de la ciudad, pero pensé que un poco de tranquilidad no me haría mal. No tenía pareja ni hijos, así que acepté sin pensarlo mucho. San Mateo era un pueblo pintoresco, rodeado de montañas, ríos y una niebla constante que le daba un aire misterioso. Las casas eran humildes, las calles empedradas y el tiempo parecía pasar más lento. Me hospedaba en una casa rentada al borde del pueblo, una casita de adobe con techo de lámina, que para mi sorpresa estaba bastante bien cuidada. Fue ahí donde conocí a Marisela. Era una mujer enigmática, de unos 35 años, con una belleza rara. Tenía el cabello largo, negro como el carbón, y unos ojos grandes que parecían mirar dentro de ti. Se decía que era curandera, que conocía los secretos de las plantas y las palabras antiguas que sanaban. Vivía sola, en una casa al final de un callejón sin salida, rodeada por un jardín que más parecía una selva. Las malas lenguas decían que su madre había sido bruja y que ella había heredado sus conocimientos y sus dones. Yo la conocí por casualidad. Un día se me ocurrió comprar un jabón artesanal que vendían en el mercado, y la señora que lo ofrecía me dijo que lo hacía Marisela, que si quería más cosas naturales debía ir a su casa. Fui por curiosidad y, desde que la vi, me impactó su presencia. Había algo en su voz, en su manera de moverse, que me resultaba fascinante. Ella me recibió con amabilidad, me ofreció un té y me mostró los frascos que preparaba, ungüentos, aceites, velas. A partir de ese momento, comencé a frecuentarla. No con un propósito específico, simplemente me sentía a gusto hablando con ella. Marisela era inteligente, le gustaba la historia, la literatura. Hablábamos durante horas. Me escuchaba con una atención inusual, como si cada palabra que yo decía tuviera un peso especial. Con el tiempo, empezó a insinuarse. Comentarios sutiles, miradas prolongadas. Yo intenté mantener las cosas cordiales. No me sentía atraído hacia ella de esa forma. Pero Marisela no parecía entender la indirecta. Un día, mientras me enseñaba una mezcla de hierbas para dormir mejor, me tomó la mano y me la acarició lentamente. Le dije que no podía, que no buscaba una relación. Pensé que lo había entendido. Pero esa fue la primera señal de que algo andaba mal. Al día siguiente, amanecí con una sensación extraña, como si me hubieran chupado la energía. Sentía un peso en el pecho, un malestar que no podía explicar. Pensé que me estaba enfermando. Pero los días pasaron y la sensación no se iba. Luego comenzaron las pesadillas. Siempre eran iguales. Una mujer de cabello largo, vestida de blanco, me miraba desde el borde de mi cama. No hacía nada, solo me miraba. Me despertaba sudando, con el corazón a 1000. Después, empezaron los olores. Un tufo a azufre, a carne podrida, invadía mi casa sin razón aparente.
Revisé cañerías, fumigué, limpié, pero el olor regresaba, siempre por la noche. Y entonces, los animales comenzaron a morir. Primero fue un gato que solía merodear por mi patio. Lo encontré una mañana, tieso, con los ojos abiertos y la lengua fuera. Luego fue un perro callejero que solía echarse en mi banqueta. Igual, muerto sin explicación. Una noche escuché un chillido terrible, como si algo estuviera siendo desgarrado vivo. Salí con una linterna y no encontré nada, salvo rastros de sangre en el suelo. Fue ahí cuando empecé a sospechar que no era una coincidencia. Hablé con una señora mayor del pueblo, doña Remedios, que tenía fama de saber de esas cosas. Le conté todo, omitiendo algunos detalles por vergüenza. Ella me miró en silencio y luego dijo una sola palabra: Marisela. Me congelé. ¿Cómo sabía? Le pregunté si ella creía que Marisela tenía algo que ver. Doña Remedios asintió despacio. No es la primera vez. Cuando un hombre le da la espalda, ella lo marca. No ata. Y si él no cede, lo destruye. Yo no quería creerlo. Me parecía absurdo. Pero todo coincidía. Le pregunté qué podía hacer. Me dio unas ramas de pirul, sal bendita, y me dijo que debía proteger mi casa, que no aceptara nada de Marisela, que no la mirara a los ojos si volvía a verla. Volví a casa perturbado. Hice lo que me indicó, aunque con escepticismo. Esa noche dormí un poco mejor. Pero solo fue un respiro. A los 2 días, Marisela vino a verme. Apareció en mi puerta con una canasta de pan. Me dijo que había horneado de más, que quería compartir conmigo. Le dije que no podía aceptarlo. Ella me miró con esos ojos oscuros, sin parpadear. Luego sonrió, una sonrisa forzada, casi amenazante, y se fue sin decir más. Esa noche fue peor que todas las anteriores. Me desperté con el cuerpo paralizado. No podía moverme, ni gritar. Y la vi. Estaba sentada en mi pecho. Su rostro era el de Marisela, pero deformado, como si algo maligno la habitara. Me susurraba cosas al oído que no entendía. Cuando por fin logré moverme, grité con todas mis fuerzas. Fui al pueblo al amanecer. Le rogué a doña Remedios que me ayudara. Me dijo que tenía que hacer una limpieza profunda, que debía romper el lazo que Marisela había creado. Me dio una vela negra, me pidió un objeto personal mío y otro que ella pudiera consagrar. Me preparó un amarre de protección, como lo llamó. La ceremonia fue larga. Se hizo en su casa, en una habitación llena de imágenes religiosas mezcladas con símbolos indígenas. Cantó en náhuatl, quemó incienso, cortó con un cuchillo viejo un trozo de mi camisa. Al final, me dijo que ahora dependía de mí mantenerme lejos, que no debía volver a hablar con Marisela. Intenté seguir su consejo. Evitaba pasar por su calle, no abría la puerta si escuchaba que alguien tocaba por la noche. Pero el miedo ya se había instalado en mí. Cada sombra, cada ruido, me hacía saltar. Una madrugada, desperté con el sonido de pasos en el techo. Subí armado con un palo, pero no había nadie. Al volver a mi cuarto, encontré en mi cama una muñeca hecha con ramas, amarrada con hilo rojo, y una gota de sangre fresca en la frente. Esa fue la gota que colmó el vaso. Pedí el traslado. Me inventé razones familiares, lo que fuera. Me fui del pueblo en cuanto pude, dejando todo atrás. Nunca más volví a San Mateo del Monte. Pero a veces, todavía sueño con ella. Con su mirada clavada en mí. Con su voz susurrándome que nunca me dejará en paz. Y hay noches en las que despierto con olor a azufre en mi habitación, aunque esté a cientos de kilómetros de aquel lugar. Pasaron los años. Cambié de ciudad, de trabajo, incluso de nombre en redes sociales. Me mudé a un departamento en Puebla capital, buscando la protección del ruido, la gente, lo moderno.
Quería borrar todo rastro de San Mateo del Monte y de lo que ocurrió allí. Pero hay cosas que no te dejan ir. Cosas que te siguen como sombras, aunque cierres puertas con llave y te escondas tras paredes de concreto. Todo empezó de nuevo hace unos 6 meses. Al principio, eran cosas pequeñas. Un zumbido en los oídos justo antes de dormir. Luces que parpadeaban sin explicación. Una vez encontré un mechón de cabello negro entre mis sábanas. Pensé que era mío, pero era más largo y no era de mi color. Lo tiré y me convencí de que era una coincidencia. Una tarde, caminando por el centro histórico, pasé frente a una mujer vendiendo collares de protección, esos de ojo turco y obsidiana. Al cruzar su mirada, se detuvo y me dijo: «Tú tienes algo pegado. Te lo trajiste contigo». Me congelé. No conocía a esa mujer. No le había dicho una sola palabra. Me alejé rápidamente, fingiendo que no la escuché, pero sus palabras no dejaron de sonar en mi cabeza. Esa noche, soñé con Marisela. Otra vez. Pero esta vez no estaba en mi habitación. Estaba en su jardín, ese lleno de plantas salvajes, con un humo espeso que salía de un brasero. Ella estaba parada frente a mí, con una vela encendida. Y me dijo: «Creíste que podías huir de mí. Pero el amor no se rompe, se pudre». Me desperté con la garganta seca. Bajé a la cocina por agua y vi que la ventana estaba abierta. Lo raro era que la tenía cerrada desde la tarde y tenía traba. Al encender la luz, lo vi. En la mesa estaba la misma muñeca de ramas y sangre. La misma. Idéntica. Me senté, temblando. No podía entender cómo había llegado ahí. Cerré todo, tiré la muñeca en una bolsa, la envolví en periódico y la lancé en un contenedor lejos de mi casa. Pero ya no podía fingir que estaba a salvo. Busqué ayuda. Esta vez no había una doña Remedios a quien acudir. Así que fui con una santera recomendada por un colega. Se llamaba Yamilet y atendía en un local muy discreto al sur de la ciudad. Le conté todo. No me juzgó. Solo escuchó, asintió y me dijo: «Ella te amarró con sangre. No te soltó. Y ahora te reclama». Me explicó que lo que Marisela había hecho no era solo un hechizo de amor, sino un vínculo de posesión. Algo mucho más oscuro. Me preguntó si había tenido contacto físico con ella. Le dije que no, salvo aquel roce de manos. Yamilet negó con la cabeza. «Eso basta. Si usó su sangre en ese momento, si había intención, puede marcarte. Y si tú no hiciste un cierre, ella puede seguir entrando. No importa dónde estés». Me recomendó un ritual de corte. Algo fuerte, que incluía 3 noches consecutivas de velaciones, baños con plantas específicas y un entierro simbólico. Acepté. No tenía nada que perder. Las primeras 2 noches fueron intensas. Soñaba con serpientes, con gritos ahogados, con tierra que me cubría el rostro. Yamilet decía que era normal, que era parte del proceso. Pero la tercera noche, algo salió mal. Mientras me bañaba con las hierbas, sentí un ardor en la espalda. Al revisarme en el espejo, vi unas marcas rojas, como si alguien me hubiera arañado con furia. 4 líneas perfectas, paralelas, de hombro a cadera. Yamilet vino al día siguiente. Al entrar a mi departamento, se detuvo en seco. «Aquí hay algo». Comenzó a rezar. Encendió copal, colocó sal en las esquinas. Me pidió que buscara cualquier objeto que no reconociera. Revisamos todo. En una repisa alta, que apenas usaba, encontramos un frasco pequeño con un líquido oscuro. Tenía dentro un papel enrollado y un diente. Yamilet lo sostuvo con guantes. Lo revisó y dijo que era un trabajo activo. Que alguien lo había puesto ahí para mantener el vínculo. Me preguntó si alguien había entrado. Negué.
Vivía solo. Tenía cámaras en la entrada. Pero no importaba. Dijo que a veces no hace falta entrar por la puerta, que hay otras formas de llegar. Enterramos el frasco en un cerro, como ella indicó. Hicimos la última parte del ritual. Me sentí algo más liviano después, como si pudiera respirar mejor. Pero esa misma noche, antes de dormir, recibí un mensaje en mi celular desde un número desconocido. Solo decía: ¿creíste que con enterrar un frasco me olvidarías? Bloqueé el número. Pero lo entendí, esto no había terminado. Me prometí no volver a pensar en ella, no evocar su nombre, no abrir la puerta a los recuerdos. Pero desde esa última noche, todo ha sido como una cuenta regresiva. Comenzaron los ruidos, sutiles primero, un murmullo cuando apagó la luz, la radio encendiéndose a las 3 de la madrugada con una canción que no reconozco, el portarretratos con mi madre cayendo sin razón de la repisa. Todo no atribuía al estrés, al insomnio, a lo que viví. Pero una madrugada, la misma en que mi perro amaneció muerto en el patio, con los ojos completamente negros, lo supe, ella estaba de vuelta. Me fui del departamento. Renté un cuarto en el centro de Cuernavaca, lejos de San Mateo, lejos de todo. Quería empezar de cero. Tenía trabajo nuevo, gente nueva, incluso una mujer que comenzaba a interesarme. Y justo cuando comencé a sentir algo de paz, apareció. Era de noche. Estaba en mi cama leyendo cuando vi que mi celular se encendía solo. Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía: ¿pensaste que terminaría así? Sentí que todo el cuerpo se me helaba. La habitación se volvió silenciosa, como si todo hubiera sido cubierto por una manta pesada. Apagué el teléfono y lo arrojé en un cajón. Pero entonces alguien tocó la puerta. Fuerte. 3 veces. No abrí. No podía moverme. Al día siguiente, la cerradura estaba rasguñada. Como si alguien, o algo, hubiera intentado abrir desde afuera con las uñas. Y entonces comenzaron los sueños. Pero esta vez no era yo solo. Soñaba con ella, sí, pero también con otras mujeres. Mujeres llorando, gritando, amarradas, rodeadas de veladoras y símbolos extraños. Eran sacrificios. Espíritus atrapados. Algunas me hablaban. Me decían su nombre. Marisela no es solo una mujer. Es un canal, susurraban. Volví con Yamilet. Estaba pálida, enferma. Dijo que no podía ayudarme más, que yo la había invocado de nuevo al contar la historia. Me entregó una caja pequeña de madera, con un papel dentro que tenía escrito un nombre, uno que no debía pronunciar, y una vela negra con forma humana. Solo si no hay salida, me dijo. Solo si ella viene por ti en carne. Esa noche me desperté sin aliento, con la sensación de que alguien me observaba desde la esquina del cuarto. Sentí un peso sobre el pecho, como si alguien se subiera lentamente. No podía moverme. Y entonces escuché su voz a centímetros de mi oído. ¿Por qué me olvidaste? No sé cómo lo logré, pero me levanté y encendí la vela negra. Leí el nombre que me dio Yamilet y lo pronuncié en voz alta. 1 vez. 2 veces. 3 veces. El aire se volvió espeso, la vela se encendió como una llamarada, y vi una sombra enorme doblarse sobre sí misma y retroceder. Un grito inhumano llenó la habitación. Y después, nada. Desde entonces, ha pasado un mes. No he visto sombras. No he recibido mensajes. Pero sueño con un bosque seco, con huesos colgando de los árboles, y una figura en el centro, esperando. Siempre esperando. Y lo peor es que cada día, ese lugar en mis sueños se ve más y más real. Como si me estuviera acercando. Porque hay cosas que no se pueden deshacer. Y una mujer despechada, cuando ama más allá de la razón, no solo es peligrosa. Es eterna.